La semana pasada entendimos cómo va a llegar la humanidad a los últimos tiempos, ¿ok? Últimos tiempos que incluyen la gran tribulación, la luna de sangre, el oscurecimiento de las ciudades, del planeta como tal, y después el juicio final. Y entendimos que su amada iglesia, o sea, usted y yo, no viviremos eso. No viviremos la gran tribulación, sino que seremos arrebatados con Él en las nubes, lo que se conoce como el rapto. Amén. Pero el Señor nos quiere enseñar hoy cuál debe ser el mover de la iglesia antes del rapto. ¿Sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título El mover de la iglesia antes del rapto, para los que entienden y aman su venida. ¿Ok? Déjenme hacerle rápido un resumen cronológico de lo que predicamos la semana pasada, lleno de versículos. Intenté la semana pasada hacer algo muy práctico sobre un tema que de veras es muy extenso. Alguien me preguntaba si yo he enseñado acerca del Apocalipsis. Claro que en los últimos tiempos, el rapto y el día del juicio final tiene que ver con el Apocalipsis, pero el Apocalipsis es mucho más. Es un libro realmente, pues déjame decirlo así, un poco más complicado que los demás. Tiene cosas que son del pasado, cosas que son del presente, cosas que son del futuro, cosas que son de 2 o 3 tiempos, que son a veces difíciles de explicar y entender. Y obviamente los últimos tiempos tienen muchísimas más cosas, ángeles, el ángel abriendo los 7 sellos, los 7 sobres, en fin, cosas que no tienen al caso hoy, o que no tuvieron al caso la semana pasada, sino que traté de hacerle algo muy concreto, los versículos los más precisos que hablaran de esas situaciones para entender lo que le voy a contar ahorita en resumen, ya no con versículos. Si usted no vino o no oyó el mensaje la semana pasada, le sugiero que lo vea, lo lea, lo estudie para que entienda mejor cómo serán los últimos tiempos. ¿Sale? Primero, dijimos que estamos cerca de los últimos tiempos. La razón, porque así como Dios trabajó 6 días, descansó 1, la tierra se podía sembrar y trabajar 6 años y descansar 1, así la humanidad está trabajando por la maldad 6,000 años y va a descansar 1,000 años. Está prometido ese reino milenial, 1,000 años con Cristo, donde reinaremos con Él en paz. Pero la humanidad tiene 6,000 años de estar siendo gobernada por las tinieblas, por la maldad. Esos 6,000 años que darán paso a la segunda venida del Señor están por cumplirse. De Adán a Abraham 2,000 años, de Abraham a la cruz 2,000 años, y de la cruz a los del día de hoy hay casi 2,000 años, 2033 se cumpliría más o menos, con un error de cálculo que hay por ahí. Podríamos decir que estamos a 6, 7, 8, 10 años, 15, 20, pero si son esos, estamos a la vuelta de la esquina de los últimos tiempos, de la segunda venida de Jesús, la gran tribulación, el juicio, pero primero el rapto. ¿Sale? Entonces lo primero que va a ocurrir es el rapto. Eso significa que antes de que venga la gran tribulación, seremos arrebatados en las nubes. ¿Quiénes? Los que hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Los muertos, los que murieron habiendo aceptado a Cristo alguna vez, esos resucitarán primero y serán encontrados con Jesús en las nubes. Los que vivamos o los que vivan serán arrebatados en vida, subiremos rompiendo las leyes de la gravedad para encontrarnos con Jesús en las nubes. Esa no es la venida de Cristo. Eso es que Jesús viene por su iglesia, por su amada esposa, y se la lleva para que no sufra la gran tribulación y mucho menos el juicio. ¿Ok? La segunda venida de Jesús es para el juicio. ¿Sale? Entonces, después es el rapto primero, luego viene la gran tribulación. La gran tribulación, después de que nos vayamos nosotros, vendrán 7 años de tribulación, los cuales comenzarán con la designación de un único gobernante, que podría ser algo así como el gobernante de la ONU o del Banco Interamericano, el que maneje todo el dinero, lo que tú quieras, que tenga poder sobre todos los gobernantes de la tierra. Ese gobernante único será el anticristo. Por 3 años y medio no se dará a conocer, la gente adorará a Dios, animará a la gente a adorar a Dios, hará pacto con Israel, dejarán descansar a Israel, pero a los 3 años y medio se desenmascarará, dirá
será claro que es el anticristo y comenzará la tribulación, la gran tribulación que implica terremotos, tsunamis, guerras, pestes, hambrunas y persecución, ¿sale? En ese tiempo de persecución aparecerá la marca de la bestia. ¿Eso qué significa? Que la gente que se quede, que no se haya ido con Jesús, como su iglesia amada, o sea, la gente que no creyó en Jesús y la gente atea y todo ese tema, esa gente que se quede no va a poder comprar ni vender nada si no se pone la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Eso creemos que va a ser con un chip y cosas de esas. Si se la ponen la marca en la mano o en la frente, podrán comprar y por lo tanto comer y no morir de hambre, ni ellos ni sus familias, pero habrán perdido su alma. Ahora irán al infierno con el diablo. Si resisten el no ponerse la marca para salvarse, porque va a haber gente que les va a predicar en ese tiempo, si resisten la persecución y no se ponen la marca, la única opción para salvarse es que acepten la decapitación. No van a morir de hambre, van a morir decapitados. Y al ser decapitados, la palabra dice que perdieron su vida, pero ganaron su alma, ¿no? Entonces ellos reinarán con Cristo junto con nosotros en el reino milenial en los 1000 años posteriores. ¿Sale? 5. La luna de sangre. Después de la gran tribulación y de esta persecución de esos 7 años, aparecerá la luna de sangre, una luna roja. El sol al salir ya no dará su resplandor, dice la palabra, habrá un gran eclipse. La luna no podrá reflejar al sol y por lo tanto será un tiempo de mucha oscuridad física para la tierra, tanto en la mañana como en la noche. ¿Sale? Eso será al terminar la gran tribulación. Y ese es el anuncio de la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús dice que todo ojo lo verá. Todo ojo verá a Jesús. ¿De quiénes? De quienes no lo aceptaron. O de quienes lo están aceptando siendo decapitados o forzados. Todo ojo lo verá. Nosotros ya estaremos con Él disfrutando los parabienes del cielo con Él. ¿Sale? Pero la gente que se quede dice que todo ojo lo verá. Creemos que será a través de redes sociales, de televisiones y cosas de esas. Y vendrá para el juicio final y después el reino milenial. El juicio final implica que toda la gente obviamente va a morir y pasará al juicio del gran trono blanco de Dios y se verá que al no haber aceptado a Cristo, su destino final será el mismo que el diablo. Y el diablo, ahí lo que va a hacer el Señor es atar al diablo por 1000 años, lo va a guardar, ahí van a quedar sus huestes también, ahí va a quedar también la gente guardada, la que no aceptó a Cristo, y reinará Cristo 1000 años. El planeta Tierra tendrá 1000 años de paz, todo será maravilloso, el Cordero estará junto con el león, las Chivas junto con el América se abrazarán, o sea, no habrá problema, será 1000 años de paz y nosotros, junto con los que fueron decapitados, reinaremos juntamente con Cristo durante 1000 años, que son 1000 años literales, ¿sale? Después de los 1000 años, como última parte, la 7, Dios va a soltar de nuevo al diablo para que pruebe a los que estén y ahí ya, se le acabó el chiste, se le acabó el tiempo, el diablo va al lago de fuego y azufre para desaparecer, junto con la tercera parte de los ángeles del cielo, sus huestes, y junto con todos los que murieron sin aceptarlo a él y todos los que se quedaron sin aceptarlo a él, ¿sale? Y ya, vendrá el reino milenial, por la eternidad con el Señor. Amén. Ese es el resumen del mensaje de la semana pasada, pero yo le sugiero, vaya por favor a la red, al YouTube, exactamente, pide el mensaje en texto, estúdielo, porque necesita saber el dramatismo y lo difícil que va a estar eso para la gente que se quede. Para usted, para mí no, esa fue la gran buena noticia para los que estamos en el Evangelio. Aún el Evangelio mezclado que tiene la Iglesia Católica, dije yo, la Iglesia cristiana, etcétera, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo creo que todo el mundo va a las nubes, ¿sale? Aunque mezclen ahí a María o a los santos, o la Iglesia evangélica mezcla la ley, no importa.
Yo creo eso, la Biblia no dice algo en contrario de eso. Esta segunda parte tenemos que entender cómo debe ver la iglesia el rapto. Perdón, cómo debe ver la iglesia la venida de Jesús. Para el rapto, claro. Dice 2 Timoteo 4:6, mire, dice, porque yo ya estoy, dice Pablo, para ser sacrificado, esta fue su última carta, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día de mi muerte, ¿verdad? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Usted y yo tenemos que ser de los que aman su venida. ¿Cuál venida? ¿La segunda venida? No. La venida de los cielos, la venida del rapto, donde viene el esposo a rescatar a su esposa, la amada iglesia, y a llevarnos a los cielos. Esa es la venida que amamos. La segunda venida, después de la tribulación, la luna de sangre y todo el dramatismo, no la podemos amar porque será muy duro para el prójimo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender cómo vivir como iglesia antes del rapto. ¿Sale? Pero de entrada descansamos porque nos vamos a ir, se trabaja mejor sabiendo que no hay riesgo. ¿Qué le parece si esto significara caminar en una barra de equilibrio de 10 centímetros a 3, 4 metros de altura? El imaginarte que te vas a caer, te hace caer. Pero si tú estás caminando en el piso firme, tomado de la mano de Jesús, no vas a caer. ¿Me explico? Te hace trabajar mejor y vivir mejor sabiendo que te vas en el rapto. Pero la segunda venida, que es horrorosa, te tiene que preocupar por los tuyos, por tus amigos, por tus primos, por tus familiares, tal vez tus padres, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, la gente. No, o sea, no podemos amar esa venida. No, amamos la venida del rapto. Amén. Y tenemos que trabajar para que antes de que nos vayamos con el Señor, podamos ayudar a otros. ¿Sale? La Biblia habla de que se van a quedar 144,000 que van a estar sellados por Cristo, que no les va a afectar la tribulación y que van a ayudar al Señor en esos 3 años y medio de tribulación, tal vez desde antes, desde que aparezca el anticristo. Ellos comenzarán a predicar en contra del anticristo para que la gente no se deje engañar, pero cuando venga la gran tribulación, son los que van a predicar en la tierra, 144,000. No somos ninguno de nosotros, ¿ok? Dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así habla de las 12 tribus de Israel. 12,000 sellados de cada tribu dan 144,000. Esas 12,000 personas son judíos cristianos. Judíos que para ese tiempo habrán creído en Cristo, que van a ayudar primero a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel para que se convierta, y también a todos los demás de otras naciones que necesiten recibir a Jesús como Señor y Salvador. Esos 144,000 estarán sellados, no les va a afectar el tema de las compras, ni van a tener tentación o tener que ponerse la marca, van a estar como muy cubiertos, serán como los agentes especiales, los boinas verdes del Señor, los Jason Bourne, ¿verdad?, del Señor, que van a ayudar a que especialmente el pueblo de Israel se convierta, y en todo el mundo, ¿salen? Los que queden. Entonces, entendamos que eso no nos toca a nosotros, porque hay gente que está preocupada de decir, ¿tendré el privilegio de quedarme en ese tiempo? Pues era un privilegio, no muy privilegio, ¿verdad? Porque aunque esté sellado, pues ver a toda esa situación va a ser muy complicado para nosotros, pero ellos, al ser el pueblo escogido de Dios y al no haber aceptado a Jesús en su primera venida, tienen esa situación. Es un privilegio, pero a la vez van a ver cómo toda esa situación los va a hacer sufrir a su pueblo. ¿Sale? Esos son los 144,000. Entonces, esta última parte, ¿cómo debe vivir la iglesia del rapto? ¿Cuál debe ser el mover de la iglesia antes del rapto? ¿Sale? Ya sabiendo que nos vamos con Él, que por amor Él viene a buscar a su amada, que usted no va a sufrir,
¿qué tenemos que hacer al quedarnos, al irnos en el rapto? Mamá han dicho, ¿qué tenemos que hacer de aquí a que nos vayamos en el rapto? Si son 6, 7 años los que faltan, o son 1, 2, eso está pilas, pilation, ya. Punto número 1, son 5, número de la gracia. Marcos 16, 15 dice, prediquemos el evangelio de la gracia. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando habla de evangelio, nomás hay uno, el de la cruz. El que es locura para los que no entienden, pero es poder de Dios para nosotros. El evangelio de la gracia es poder de Dios. Cuando sale de la boca de alguien, no de mi boca, de la boca de alguien. Si usted predica, sale poder de Dios de su boca. Sale el evangelio de la cruz, el de la gracia. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera de la suegra no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, cuando usted predique el evangelio, que es poder de Dios, hay señales, prodigios, milagros y sanidades. ¿Me está siguiendo? Entonces, si algo tenemos que hacer es entender y creer que hay un poder especial cuando usted y yo predicamos el evangelio de la gracia, y ese poder está a favor del que oye con fe. Usted aquí hoy, pero usted voltéese y salga a predicar el evangelio. ¿Sale? No queremos que nadie se pierda, ¿cierto? Y menos de los afectos. Imagínense que si su padre no ha recibido a Cristo, si su primo, al que ama, no ha recibido a Cristo. La semana pasada les decía que Pablo le dijo a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno o inoportuno, no importa. Hablemos ya, si está tan cerca, es tiempo de hablar. Yo nunca le había predicado del rapto, la tribulación, así como con versículos como lo hice la semana pasada, pero sí le he predicado de esto, de que tenemos que hacer esto. Bueno, esto es exactamente en el tiempo en el que el Señor empieza a confirmar algunas cosas con nosotros y nos hace entender que la predicación de la gracia es poder de Dios. Y es el tiempo para que la gente lo escuche y venga a los pies y se vaya en el rapto. Que no se quede a sufrir la gran tribulación y mucho menos el juicio. ¿Sale? Segundo, dice acá, déjeme tomar un poquito de agua. Dice, no vivamos preocupados por cuándo serán estos tiempos. El Señor no quiere que usted y yo estemos todo el tiempo, ¿cuándo llegará? ¿Y será que sea el 2033? ¿O será que sea antes por el error de cálculo? ¿O será que sea después? Hay gente que está queriendo latinar, haciéndose el muy sabio de las Escrituras. La palabra nos dice que no nos preocupemos por cuándo ha de venir el Señor. Mire, Mateo 24:33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Va a haber señales, va a haber señales. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Pero el día y la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ni Jesús sabe el día y la hora. Va a haber señales, va a haber cosas. Tranquilo. Hay una final trompeta. Se escucharán trompetas en el cielo. No sé si una o por semanas, no lo sé. Pero habrá señales, dice el Señor. ¿Sale? Pero el día y la hora, dice, ni yo la sé. Solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, no le crea a nadie que le diga exactamente. Yo le di una idea, numéricamente, aritméticamente, de acuerdo al año sabático de la tierra, a los 6 días que trabajó Dios y descansó uno, a la promesa milenial de 1000 años de paz, son 6000 años de maldad. Se están por cumplir. ¿Sale? Eso es una cercanía. Pero al final va a ver cómo todo se acomoda. ¿Sale? Entonces, no nos preocupemos. 2. 3. La Escritura dice que nos agarre velando. Vamos, Lucas 12, 37 al 40 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto,
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor quiere allá que nos haya velando su iglesia, quiere encontrársela velando. ¿Qué significa eso? Trabajando, sirviendo. ¿Qué es trabajar y servir para el Señor? Predicar el Evangelio. ¿Te acuerdas de los 3 propósitos de cada quien? Guardar tu salvación, ya la tienes. Ahora ayuda a que los otros la guarden, predícales el Evangelio de la gracia. No quiere que nadie se pierda, eso es lo que está en su corazón. Por eso Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo. No podemos entretenernos solamente con nuestras ganas de salir adelante, de prosperar, de tener más estudios, de tener más riquezas, de tener más viajes. Eso está bien como tercer propósito. Yo nunca lo he negado, soy un pastor que predica la prosperidad del cielo. Pero también tenemos que entender que no podemos enfocarnos en ese tercer propósito y olvidarnos del segundo, que es predicarle el Evangelio a toda criatura, al prójimo. Eso significa que nos está velando. Pero va a venir en el 2033, así que pues bueno, pues por ahí del 2031 arrancamos. No, señor. Aquí dice que nadie sabe la hora. Si supiera el padre de familia, se pondría a velar antes de que llegue el ladrón. Pero no será así. Será en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. A la final trompeta, como un relámpago en el cielo. Así será. ¡Fum! Nos habremos ido. Y cuando tú te vayas, ya no hay tiempo para predicar. No vamos a predicar desde el cielo. Tienen que predicar desde la tierra. Por eso se quedan 140,000 judíos cristianos o judio-cristianos. ¿Sale? Entonces, tú tienes un tiempo para predicar. Antes de tu muerte o antes de que venga el rapto. ¿Por qué te vas a esperar? Hay que hacerlo ya. ¿Sale? Que nos agarre velando. Eso es lo que creo que sucede. 4. Tenemos que entender algo. La palabra dice que Jesús no retarda su venida. ¿Ok? ¿Cuál venida? ¿La del rapto o la segunda venida? Está hablando de la del rapto. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa de venir a recoger a su iglesia, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? No dice que es paciente para con ellos, dice que es paciente para con nosotros, para contigo y conmigo que estamos leyendo la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, si nos está hablando a nosotros y es paciente para con nosotros, ¿por qué dice que no quiere que ninguno perezca? Si nosotros ya no vamos a perecer porque estamos en Él y con Él, bajo la gracia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo ya aprendimos que no tenemos que arrepentirnos de los pecados porque ya están todos perdonados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Lo que está diciendo es que Él es paciente para contigo y conmigo, que somos salvos, que somos su esposa, que estamos bajo la gracia y que hemos entendido que hay poder de Dios en el Evangelio de la gracia. Es paciente el Señor para con nosotros, para que nosotros vayamos a hablarle a los que están muriendo para que ya no perezcan y a los que necesitan arrepentirse para vivir. Eso es lo mismo que el punto anterior, que nos halle velando. Pero aquí tenemos que entender que el Señor dice que no retarda su venida, que va a llegar el momento en que tal vez Él extienda un poco los tiempos, con tal de que tú y yo salgamos de nuestra comodidad de salvación y de raptados y salgamos a predicarle a la gente de tu escuela, de tu casa, de tu trabajo, de tu colonia, de tu fraccionamiento, de tus clientes, tus proveedores. No importa que se enojen, que sepan que hay alguien que sí entiende de los últimos tiempos. Que sepan que hay alguien que sí entiende del rapto, de la luna de sangre, de la gran tribulación, del anticristo,
de morir decapitado, de ponerse la señal de la bestia en las manos o en la frente, sin todo el aparato de Hollywood, ni tampoco todo lo complicado que lo hacen a veces muchos pastores para predicar de eso. Por eso la iglesia no predica de esto, porque es muy complicado. Quieren agarrar toda el apocalipsis y que la gente entienda. Así de sencillo como se lo prediqué la semana pasada. Es claro, contundente, directo. Vendrá una gran tribulación. Habrá pestes, hambrunas, terremotos, dolor, madres viendo morir a sus hijos, hijos viendo morir a sus madres, teniendo que aceptar a la bestia, sabiendo que te vas a perder en el infierno, no queriendo hacerlo porque va a venir un corazón, porque ahí aún dicen por ahí que el más ateo a la hora que se está cayendo el avión dice, ay Dios mío, sálvame, porque al final de cuentas la gente cree en Dios, aunque no quiere seguirlo. El ateo normalmente cree en Dios, pero no quiere seguirlo. ¿Sale? Tú le preguntas a un ateo que qué tendríamos que hacer para ir al cielo y te va a decir portarte bien. O sea, todo el mundo sabe eso. ¿Me explico? Tú sabes que no se trata de portarte bien, se trata de creer bien. Por eso Romanos 10:13 al 17 dice así, se lo leí la semana pasada, la antepasada. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? O del que han oído mal. Han oído de un Dios y de un Cristo que condena, que aprieta, que castiga, que puede traer terremotos a la gente o pérdidas humanas. Ese no es el verdadero Dios, el verdadero Cristo. No han oído del correcto. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí se junta todo. La gente no cree al anuncio completo, cree poquito, cree raro, oye cosas combinadas. Fue lastimada por la iglesia, no quiere nada. Pero ¿cómo viene la fe? Por oír y oír y oír. Sí, pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique bien? El evangelio de la gracia, el de la cruz, el que es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para nosotros. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Si nunca han oído de Él. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no, dice aquí, si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Voy a terminar aquí. Voy a comenzar a terminar. Quiero que te voltees a ver tus pies. Cuán hermosos son tus pies. Ahí con todos los zapatos. Tú conoces tus pies. Tú puedes predicar en chanclas. Tú puedes predicar descalzo. Es mejor hacerlo con un zapato, con una bota, depende de dónde vayas. Pero dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian el evangelio de Cristo, la palabra de la cruz. Tú tienes la palabra de la cruz, yo tengo la palabra de la cruz. No mucha gente tiene la palabra de la cruz sin mezclarla con la ley. Así que en esta hora, quiero que te mires los pies. Y en esta hora, yo te envío a predicar el evangelio de la gracia a tu casa, a los de tu casa. Te envío a predicar con autoridad el evangelio de la gracia en el nombre de Jesús. Te envío a predicar el evangelio de la gracia a tu trabajo, con tus vecinos, en tus academias deportivas de tus hijos, con los papás de tus hijos, con tus clientes, con tus proveedores y con toda persona que se cruce en tu camino. Yo te envío como autoridad de esta iglesia y habiendo recibido el evangelio de la gracia de una manera sobrenatural, yo te envío a que prediques el evangelio de la gracia. Que mires tus pies, que cada que te bañes y te seques los pies, te acuerdes. Graba esta imagen.
cada vez que te seques los pies puedas decir: Señor, cuán hermosos son mis pies, porque me los diste para muchas cosas, pero una te agrada mucho, que es que yo camine para encontrarme con alguien en algún lugar, en algún café, en alguna casa, en algún lado, y le predique el evangelio de la paz, el evangelio de Cristo, el evangelio de la cruz, para que te conozca y te convierta, y tú te lo lleves en el rapto. O, si ya se convirtió, le quites esa pesada carga, deje de sufrir por la tribulación, la segunda venida, la luna de sangre, y viva y ame la venida de Cristo, y se anime con estas palabras. Amén. Los envío en el nombre de Jesús, y hay poder de Dios saliendo de mi boca, porque le estoy anunciando el evangelio de la gracia. ¿Puede ir un buen amén ahí? Ahora, si usted no se siente capaz por sus condiciones emocionales, su situación emocional, lo que usted quiera, usted le da pena, usted no se siente con palabra, siente que los va a confundir más, o lo que usted me diga, está bien, pero tráigalos entonces a la iglesia, póngamelos delante. Si no los quiere traer a la iglesia, hágame una cita con ellos, tomémonos un café con su familia, con sus hermanos, con sus amistades. Dile: oye, te invito a un café y va a llegar mi pastor y ahí te va a platicar un poco. Escúchame, yo te invito al café, o yo te invito a cenar, pero quiero que escuches. Si después de escuchar no quieres nada con Cristo, está bien, solo dame la tranquilidad a mí, dile, de que te prediqué. Yo no quiero irme en el rapto quedándome con la conciencia de que pude haberle predicado a mi mamá, a mi papá. Yo te puedo decir que Dios me dio la oportunidad de predicarle a mi padre y enfermo, y 2 veces aceptó a Cristo, porque su golpe en el cerebro hacía parecer como que iba perdiendo la memoria. 2 veces pude preguntarle si él creía en Jesús, me dijo que sí, si él creía que era su Señor y Salvador, y me dijo que sí. Mi papá murió sin haber vivido a Cristo, pero murió en Cristo. Él está arriba. Y mi mamá también. Hasta se bautizó. Me dio la oportunidad a mí y a mi hermano de bautizarla en Cristo Jesús. Amén. Pero tengo más familia. Tengo familia muy católica. Ellos son salvos. Pero sí tengo amigos que no creen en Cristo. Tengo muy buenos amigos que se debaten en la idea de que son medios ateos y cosas de esas. En mi corazón está el predicarles, buscarlos, invitarles a un café y contarles, aunque esta noche les caiga mal, no me importa, porque es el tiempo de hablar y predicarle a la gente de Cristo. Amén. Así que yo les envío a ustedes, Iglesia Online, donde quiera que estés, háblale a la gente. No sabes hablarle, tráela los jueves, invítala los domingos, ármame un Zoom y yo los atiendo. ¿Me explico? Buscamos cómo, pero le servimos. Pero no dejemos de predicar. Porque si tienes pies, son hermosos cuando anuncian la paz. ¿Estás siguiendo? Amén. Y por último, 5. Si Él retarda su venida, como dice, porque es paciente para con nosotros, para que nos dé tiempo de predicar a la gente y se salve. Si Él retarda tantito, si Él lo retarda un día, si para Él un día es como 1000 años, qué maravilloso sería que en lugar de tener el rapto en 6-7 años, falten 1000 años más. Y la segunda venida de Cristo, junto con el rapto, la tribulación, la luna de sangre y todo, pudiera ser para el 3033 y no para el 2033. No lo sé. Es una posibilidad. Porque con un día que Él decida retrasar su venida por ti y por mí, para predicarles, con eso, Él mismo tal vez nos daría 1000 años más. No sé si 1000, 800, 600, 500, 400, 300, 100, 80, 50, 20. 13, 7, 6, 4, 1, no sé. No nos ocupemos de las fechas, te dije en una porción. Ocupémonos de predicar el evangelio de la gracia a toda criatura. ¿Me estás siguiendo, iglesia?
¿Está conmigo, iglesia? Conclusión. Nosotros debemos, obviamente, amar a Jesús, porque nos amó primero, pero también amar su venida. Y eso significa hablar del poder de Dios que nos ha dado al darnos y abrirnos los ojos a esta iglesia, al Evangelio de la cruz, al Evangelio de la gracia, sin contaminarlo ni mezclarlo con la ley de las obras humanas. ¿Sale? Así que hablemos, hay milagros. Usted va a hablar gracia y usted va a lanzar igual que yo un manto de milagros, prodigios, sanidades. Cuando la gente comience a escuchar los milagros que Dios está haciendo en usted, va a venir más rápido. Pero usted tiene que oír con fe el mensaje y comenzar a publicar sus milagros, ¿sale? Para que la gente los oiga y crea, igual que antes, que van a venir a oír el mensaje de Cristo y Cristo los va a sanar o les va a conceder su milagro. Amén. Así que nosotros entendemos, ¿verdad? Que Dios nos ha escogido a nosotros como una de las tantas X iglesias, porque no creería que somos la única, pero sí muy pocas, para que comencemos este tiempo de predicación, ¿sale? Y entonces, con toda esta explicación de la semana pasada y esta de los últimos tiempos, este versículo de Primera de Juan, y termino con eso, 4:17, dice, lo entenderemos mejor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. La segunda venida no es para ti ni para mí. No habrá juicio para ti y para mí, porque tú y yo hoy somos como Cristo, porque Él está en ti y tú en Él. Amén. Y Cristo no va a ser enjuiciado. Por eso dice aquí, para que estemos confiados el día del juicio. El día del juicio no es para ti, ni la luna de sangre, ni la gran tribulación, ni siquiera cuando aparezca el anticristo. Tú te irás antes en el rapto. Pero ¿qué te parece si nos ponemos en el corazón llevarnos a la mayor cantidad de amigos, familia y conocidos y desconocidos posibles? ¿Qué te parece? ¿Puedes dar un buen amén a eso? Amén. Cierra tus ojos y entendamos que este debe ser el mover de su iglesia. Amén. Una iglesia que predica el Evangelio de la gracia, que cree que hay milagros en ello, que conoce los últimos tiempos y no se asusta, sino que ama su venida porque sabe y confía en que su amado vendrá por ella antes de que comience el tiempo de la ira de Dios y venga la gran tribulación y el juicio final. Convencidos de eso, confiados en eso, recibimos esta palabra y recibimos el Evangelio de su gracia. Y entonces yo creo que estamos entendidos. Esta iglesia no se asusta por los últimos tiempos. Esta iglesia ama su venida y entiende, bajo la gracia, que el Señor no dejará que tengamos un rasguño siquiera. Pero también entendemos que como esposa tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Así que hoy yo desato para muchos, los que lo quieran, una unción de confianza, de hablar del Evangelio de la gracia y de convencer a la gente para traerlos delante de alguien que sí pueda predicar la gracia. Allá en Veracruz se pueden juntar por casas, hacer reuniones entre ustedes, invitarme si puedo y si no entre ustedes a hacerlo. Igual aquí los de Jalapa lo pueden hacer, los que están en online lo pueden hacer y nos vamos comunicando todos. Pero si algo hay que hacer, el mover de la iglesia de Cristo antes del rapto es un mover de paz, de alegrarnos por su venida para nosotros, pero de mucha responsabilidad moral y espiritual de predicarle a la gente para que no se pierda, para que oiga al verdadero Dios, al verdadero Padre y al verdadero Señor Jesucristo y decida creer en Él y caminar con Él. ¿Puede dar un buen amén? Amén. Den un aplauso al Señor si usted puede ahí adorarlo y bendecirlo. Levante sus manos y reciba y también reciba los milagros. Crea en los milagros, los que ha estado pidiendo se están cumpliendo porque usted descansa en el poder del Evangelio. No es mi poder, es el poder del Evangelio
que yo al abrir la boca tiene poder. Si usted la abre, también tiene poder. ¿Sale? Gracias, iglesia. Gracias a todos los que trabajan, como siempre, para hacer posible los servicios presenciales en Jalapa y Veracruz y la transmisión online. A todos ustedes, siempre en mi oración, que el Señor les dé una doble porción de su gracia y su favor. ¿Sale? Nos vemos el próximo jueves para platicar de esto. Ojalá que entre cada vez más personas que quieran aprender más de esto y, si no, el próximo domingo. O el próximo domingo. ¿Sale? Nos vemos. Hasta la próxima. Gloria al Señor por su palabra. No temeremos los últimos tiempos y nos seremos felices amando su venida, pero trabajando y velando para el Señor. ¿Sale? Bendiciones. Nos vemos la próxima.